Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo pasado y hoy vamos a terminar el libro de Hechos. Es muy difícil pues, hacer un resumen del libro de Hechos en una semana, o 2 o 3. Tenemos el libro de Hechos y podemos durar un año entero hablando de él. Vamos a orar primeramente al Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Le damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das y este privilegio, Señor, que tú nos das de venir aquí, Señor, a hablar de tu palabra, de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu Santo Espíritu, que se derrame sobre todo y cada uno de nosotros y que nos guíe y nos use, Señor. Usa nuestros labios, Señor, para expresar tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El pasado domingo comenzamos con el libro de Hechos. ¿Y cuál fue la parte más importante que vimos los primeros 7 capítulos? Evidentemente que lo que vimos en los primeros 7 capítulos, la parte más importante fue el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Habíamos hablado de cómo se había preparado Lucas, el historiador, evangelista, teólogo, todas las demás cosas que era Lucas, que era una persona muy preparada. Escribió primero a una persona llamada Teófilo el Evangelio de Lucas. Y luego en Hechos le continúa escribiendo a esta misma persona, como si fuera una parte 2 del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, él muestra los hechos históricos de Jesucristo en la tierra, lo que Dios hizo y enseñó cuando estuvo en la tierra. Y en ello ya viene a describir lo que Jesús hizo después de su muerte y ascensión a los cielos. Entonces la podemos dividir en esas 2 partes y ambas la hace Lucas con una fluidez y conceptos históricos irrebatibles. Todo lo que Lucas dice se puede comprobar históricamente. Una de las cosas que tenemos que hacer énfasis, que la labor de Jesús aquí en la tierra, una de las principales fue la escogerse de sus discípulos, los apóstoles. Y decíamos que eligió a sus apóstoles, y todos los apóstoles que eligió tenían que ser testigos de cómo anduvo Jesucristo aquí en la tierra, de los milagros, las sanidades que hizo, las enseñanzas que dio, su muerte y su resurrección. Entonces ahí tenemos un concepto que podría chocar con lo que hoy se llaman apóstoles. Porque según esta definición que nos hace Lucas, que podemos extraer de todo su contenido, para ser un apóstol de Jesucristo había que ser testigo de Jesucristo, lo que hizo aquí en la tierra, su muerte y su resurrección. Por eso, cuando se escoge a la persona que va a sustituir a Judas, que se escogió a Matías, el requisito indispensable era que hubieran dado con ellos, que hubieran dado con Jesucristo, que hubiese sido testigo de su muerte y de su resurrección. Y lo mismo, cuando se escogen, más adelante vimos que por problemas que había en la iglesia entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos, por la cuestión del repartimiento de los alimentos y las ayudas, escogieron 7 diáconos. Y estos 7 diáconos también tenían el requisito de que habían andado con Jesús y habían conocido todos los hechos de Jesús para que fuesen testigos completos de eso. Eso es muy importante. Entonces, basado en eso decimos, ¿cómo es que hay personas ahora que dicen que son apóstoles de Jesús? Y dicen, el apóstol fulano de tal. Si vamos aquí a lo que nos dice Lucas, esas personas no pueden ser apóstoles porque no anduvieron con Jesús ni fueron testigos de Jesús. Pero eso es un concepto, nada más.
La razón principal de que Jesús escogió sus discípulos y sus apóstoles era para que fueran comisionados y capacitados para ser testigos de Jesús. Todos éramos capacitados, todos somos, al igual que los apóstoles y todos los discípulos de Jesús, comisionados y capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. Y también somos capacitados para ser discípulos a todas las naciones. Una de las capacitaciones que hizo el Espíritu Santo para el día de Pentecostés fue precisamente darle poder a todos los que estaban ahí en el aposento alto para ser testigos de Jesús. Y recibieron poder. Lo recibieron muy fuertemente. Podemos recordar qué pasó. Rápidamente vemos que estaban reunidos en el aposento alto y de repente los 120 vieron un viento fuerte que retumbó, vinieron llamas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos, sobre su cabeza. E inmediatamente fueron transformados y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso pasó el día de Pentecostés. Pedro, la persona que todos criticaban porque había negado a Jesús 3 veces, fue el que se presentó, comenzó a hablar y se convirtieron en 3,000 personas ese día. Aquí nos quedamos en que Saulo fue testigo del apedreamiento ¿Puedes conseguir un poquito de agua? Y el capítulo 8 dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y entonces el apedreamiento y muerte del primer apóstol, del primer mártir del cristianismo, Esteban, da inicio al comienzo de la persecución de la iglesia. Entonces ya pasamos a una etapa diferente. La iglesia estaba progresando en Jerusalén. Ya tenía unos 5,000 miembros. ¿Y qué sucede? Que los que se oponían a la iglesia, especialmente los fariseos, estaban celosos de esa situación. Que hubieran ganado tantos adeptos en tan poco tiempo. Y decidieron ponerle una trampa a Esteban. Se pusieron la trampa, lo llevaron a un juicio ilegal y decidieron apedrearlo. ¿Qué sucedió en esto? El punto básico de hecho demuestra que en la mayoría de los casos en que la iglesia es perseguida, ¿qué hace la iglesia? Se expande y crece. Y eso sucedió inmediatamente que fue muerto Esteban. Fueron perseguidos todos los cristianos, todos los discípulos de Jesús, que todavía no se llamaban cristianos. Fueron perseguidos, excepto, y algo que yo me pregunto, ¿por qué esa excepción? Excepto los apóstoles. Ellos decidieron, no sé si es una política que se mencionaba mucho en mi país en años atrás, decía, golpea abajo y corrompe arriba. Era que cuando había un grupo muy contrario al gobierno, que era fuerte, la ley que se mandaba era que a los pequeños, a los medianos dirigentes y los pequeños, golpearlos, es decir, apresarlos, matarlos
y a los líderes tratar de corromperlos. No sé que la Biblia no habla de que trataran de corromper a los apóstoles, pero sí que los apóstoles no fueron perseguidos en esa primera etapa del inicio de la persecución de la iglesia. ¿Qué provocó esa persecución? Felipe, uno de los diáconos, salió corriendo, huyendo, tenían que huir porque podían ser asesinados. Salió corriendo hasta Samaria. Inmediatamente en Samaria comenzó a hacer señales y prodigios. Podemos leer algo que diga: los que fueron esparcidos, del capítulo 8, versículo 4, por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué eran las señales? Los espíritus inmundos salían dando grandes voces, y paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe fue uno de los primeros evangelistas, el primero que se menciona. Salió corriendo, pero iba corriendo, y a donde iba, predicaba la palabra. Y fíjense a dónde fue. ¿Cuál fue la orden, la gran comisión que dio Jesús? Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. Y aquí ya los discípulos habían hecho una gran obra dentro de Jerusalén y en la misma Judea. Y entonces pasan a través de Felipe a Samaria. Y aquí ocurre algo todavía más milagroso, que el Espíritu Santo le habla a Felipe. Y le habla a Felipe y le dice, un ángel del Señor habló a Felipe, versículo 26 del mismo capítulo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y entonces encontró a un etíope que era funcionario de la reina de Etiopía, y lo encontró leyendo la palabra en el libro de Isaías. Y Felipe se le acerca y le dice: ¿y entiende lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y le dijo entonces: sube a mi carro y explícame. Y él subió al carro, Felipe sube al carro de este tío y le presenta el Evangelio de Jesucristo. E inmediatamente esta persona se convierte y bajan a las aguas y es bautizado. Y aquí ocurre el milagro. Dice que él le pregunta al etíope, y el etíope contesta: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Oiga, se predica mucho, pero sobre Felipe se habla muy poco. Estaba predicando, bautiza, hace su trabajo, la obra que él lo llamó para que lo hiciera. No se habla más del etíope, pero podemos estar seguros que ese etíope era el que iba a ir a Etiopía a llevar la palabra del Señor. Iba a propagar el evangelio en esa zona. Y él es arrebatado y aparece en otra ciudad. Un gran milagro del Señor. Aquí viene entonces en el capítulo 9, vamos a darle rápido, algo que cambia todo el panorama. Los discípulos ya habían predicado y se habían hecho fuertes en Jerusalén, ya el evangelio había cruzado a toda Judea, a Samaria, pero se necesitaba alguien que lo llevara hasta el resto del mundo, porque esa era la gran comisión. Recuérdense, hermano, ¿qué creían los judíos cuando Jesucristo le habló? Que la salvación era para quién. Para los judíos nada más.
Ellos se asombran cuando vamos a ver más adelante que los gentiles reciben la salvación. Y hoy mismo, en estos días, nosotros también a veces nos asombramos. La salvación es para todos. Jesucristo vino a este mundo a sacrificarse por toda la humanidad, no por los judíos, nada más. No por un grupo específico, fue por toda la humanidad, hermano. Esa es la realidad. Los judíos todavía no lo entendían, los apóstoles no lo entendían. Vieron y se regocijaron. ¡Oh, en Samaria! Mira, la palabra fue expresada y recibida en Samaria. Y mandaron a Pedro y a Juan para que fueran a investigar. Y Pedro y Juan fueron, impusieron manos, y los samaritanos recibieron también el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí se llenaron de asombro. Y nosotros hoy en día nos llenamos de asombro cuando pasa cualquier cosa. ¿Quién ha visto milagros? Milagros. Julián me contó unos milagros muy fuertes. Yo he visto milagros. ¿Y qué pasa cuando vemos milagros? ¿Lo tomamos como algo normal o nos llenamos casi de espanto? Pero si Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así como le hacía milagros, hoy hace milagros. Sin embargo, cuando se hacen milagros, se hace un escándalo. No deberíamos escandalizarnos. Porque Él está ahí y está vivo. Amén. Todo lo que está a la derecha del Padre no está con nosotros aquí en la tierra. Y así sucedió con los apóstoles. Hasta que entendieron que la salvación era para todo el mundo. La conversión de Pablo todos la conocemos. Pablo comenzó a ser el principal perseguidor de la iglesia y pidió cartas para irse a otra ciudad a perseguir más. Fíjense, no se conformó con meter preso a todos los que andaban en Jerusalén y en Judea, sino que se iba para Damasco. Todos sabemos lo que sucedió en el camino a Damasco. De repente apareció una luz fuerte que lo tiró a tierra y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y lo podemos leer en el capítulo 9, versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y fíjense lo que hizo Pablo, el perseguidor. Ustedes creen que cuando Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿cuál sería la reacción de él? ¿Se le imagina? ¿Cómo es posible? Él creía que estaba haciendo lo correcto. Y eso nos pasa a nosotros también muchas veces. A veces estamos equivocados y creemos que estamos haciendo lo correcto. A veces rechazamos a personas que no deberían de ser rechazados, que deberían de tener nuestro amor para acercarlos a Cristo. Y nosotros le ponemos una pared a esa persona o a esa. Yo mismo, en ocasiones, respondí de esa manera. Una de las cosas que yo más me molestaba era la homosexualidad. Cuando yo veía una persona homosexual, un hombre homosexual, me sentía con repugnancia. Pero eso también es una persona que el Señor quiere que nosotros salvemos. Qué difícil es acercarse a una persona como esta y brindarle amor. Porque también merecen que se le lleve la palabra y que sean salvos. Y cuando hablo de esa persona, puedo hablar de todo tipo de personas que la sociedad condena hoy en día. Nuestro amor debemos demostrar. Pablo tiene esta visión. El Señor lo escoge como un apóstol para los gentiles. Cambia el libro de Hechos y cambia. En los primeros capítulos, la iglesia está concentrada, Pedro y Jerusalén. A partir de esos capítulos en adelante, después que Pablo se convierte,
se centran en Pablo y el resto del mundo, que era la gran comisión. Y me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto del mundo. ¿Y hasta dónde llegaba el resto del mundo conocido? Hasta Roma. No se conocía todavía que existían por aquí indígenas. No se conocía, no se podía hablar de eso. Pero estaban incluidos, porque el Señor sí sabía que había personas por aquí. No solamente hasta Roma o hasta España, como se veía en el mundo antiguo. Saulo inmediatamente se convierte, comienza a predicar. ¿Y qué sucede? Evidentemente un perseguidor de la iglesia que anda metiendo a todo el mundo preso y dice, mira la técnica que está usando ahora. Ahora dice que viene a predicar con nosotros y que somos iguales. Mentira. Era lo que pensaban los hermanos, se escondían de él. Entonces un discípulo, estando él ciego, porque quedó ciego de la visión, el Señor le habla directamente a un discípulo llamado Ananías y le dice, ve y búscate a este hombre que está aquí. Pero, ¿cómo voy a buscar a ese hombre si ese no anda persiguiendo y matando? Vete, porque el instrumento lo dice muy claro. Ananías, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Cuando él tuvo la visión se pasó 3 días orando y en ayuno. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Y Ananías entonces reacciona y dice, no, yo no quiero. Pero entonces el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y hoy sucede lo mismo. A veces nosotros nos negamos a predicarle a las personas. Dicen, no, ese es un bandido, no, ese es. Estamos equivocados, hermano. El Señor es el que debe decidir. El Señor nos manda a predicarle a toda criatura. Sean de abajo, de arriba, negros o blancos, ricos o pobres, porque su misericordia es grande. Y dice la palabra que Él no quiere que ni uno perezca. Pero ¿cómo sabemos si esa persona va a aceptar a Jesús si nosotros no le predicamos? Tengamos eso pendiente, hermano. A través de Pedro, como decíamos al inicio, el Espíritu Santo estaba actuando a través de Pedro, y a través de Pedro la iglesia fue creciendo. Fue creciendo en todas partes, en todo lugar. Después de que ellos habían recibido la promesa del Padre, revestido del poder en el día de Pentecostés, había cambiado Pedro. Desde el último rato, era un hombre decidido y dispuesto a padecer por amor por Jesucristo. Y eso precisamente fue lo que hizo al final de su tiempo. Después que Pablo se convierte, ocurre algo muy importante para saber el poder que había hecho Pedro, que había recibido Pedro después del día de Pentecostés. Y podemos leer algo que dice, algo de lo que Pedro hizo en el capítulo 9, versículo 33, que estaba visitando Pedro a todos los santos, todas las iglesias que habitaban en Lida, y allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí estamos hablando de que Pedro fue hecho un instrumento con poder. Y que la conversión venía porque la gente veía los milagros. Yo creo que
todos aquí debemos haber estado en alguna campaña de sanación, ¿verdad? Y hemos visto los milagros. Y causan impacto. Y más como este caso. Estamos hablando de que tenía 8 años paralítica esta persona. Y no mencionamos al cojo que estaba en el pórtico del templo, que fue el primer milagro que hizo Pedro, que lo levantó. Una persona que tenía más de 40 años ahí a la entrada del templo. Y Pedro hace otro milagro, porque Jesucristo nos dijo que más cosas haríamos que Él si tuviéramos fe. Y decíamos la semana pasada que la gente creía tanto en Pedro, que cuando Él pasaba le ponían los enfermos a su paso para que la sombra de Pedro le pasara por encima y los curara. Y vemos otro un milagro de resurrección que en Dorcas, en el mismo capítulo, dice que había en Jope una discípula llamada Tabita. Esta abundaba en buenas obras y limosna que hacía. Enfermó y murió. La pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, tardes a venir a nosotros. Estaban a la sala, estaban todas las salas llorando y mostrando la túnica y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. De rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, les presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en sí. Milagro de resurrección. El poder que le había dado el Espíritu Santo, Jesucristo a través de su Espíritu Santo, para que hiciera milagros. Ahí salimos y saltamos a algo muy importante, que era lo que los judíos no conocían. Pensaban que la salvación era para los judíos. ¿Dónde iban ellos cuando llegaban a una ciudad? A la sinagoga, donde se reunían los judíos. A los lugares donde estaban reunidos, no buscaban a los gentiles. Pero es aquí que viene Pedro y Cornelio. Que era Cornelio? Es un centurión de la compañía italiana. Y dice la palabra que era, capítulo 10, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, había personas muy buenas y no conocían de Jesucristo, pero oraban. Y hoy en día hay muchas personas, y yo he conocido en toda mi vida muchas personas no cristianas, pero que se comportan mejor que la mayoría de los cristianos, porque no se les puede señalar ningún defecto ni ningún problema. El único defecto que podríamos decir es que no conoce a Jesucristo, el que no lo sigue. Pero después no tiene ningún defecto moral. Y este hombre, este centurión, tuvo una visión dada por Dios. Y en el mismo tiempo que él tenía esa visión, Pedro estaba en la azotea donde estaba y tuvo una visión. Y esa visión decía, dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba dado a 4 puntos y bajaba la tierra. Y había de todos los animales. Y le dijo una voz, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no Señor, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás. Volvió la segunda vez la voz y le dijo lo mismo, hasta 3 veces. Y entonces el lienzo fue recogido y subió al cielo. Pedro estaba perplejo. ¿Qué significaría eso? Aquí se estaba refiriendo que los judíos creían y consideraban inmundo a uno que no fuera judío. No se podían ligar con él, no se podían juntar, no podían comer con él, no podían compartir. Y todavía hoy en día
Muchos judíos ortodoxos piensan lo mismo. Es una de las razones por las que no se casan los judíos de este tipo con una persona que no sea judía o convertida al judaísmo. Y nosotros consideramos un mundo a las personas que no son cristianas. Ayer conversaba, me llamó un compañero que vive en Francia hace muchos años y estuvimos hablando. Y casi no, él es ascético, pero tiene respeto por Jesucristo. Y me hablaba de la situación, y yo le dije, el Señor tiene control de todo lo que pasa en el mundo, y la voluntad de Dios es lo que siempre va a prevalecer. Y yo recuerdo en una vez que lo visité en Francia, estuvimos andando por todo París y el único tema que hablábamos era de Jesucristo. Él tenía ese interés. Y en su casa, cuando me quedaba en su casa, pasábamos hasta las 2 o 3 de la madrugada hablando de la palabra de Dios. Recuerden, hermano, Él nos convirtió, pero usted tira la semilla, espere que germine. Lo que tenemos que hacer siempre es hablar de Jesucristo a todos, predicarle la palabra, la buena nueva de salvación que es en Jesucristo. Y yo sé, tengo la confianza que tarde o temprano Él aceptará a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Señor me ha puesto eso en mi corazón, esa tranquilidad. Pero cuando hablamos, siempre trato de poner al Señor por delante y darle testimonio. Porque lo más importante que nosotros tenemos que hacer es dar testimonio. Y aquí Pedro, el Señor le dijo, el gentil no es inmundo. Pedro, cuando llegaron, el centurión mandó a buscarlo, recibió a la persona, los alojó, se alojó con ellos y luego se fue a ver al centurión, a la casa del centurión. Y dice algo muy importante. Vamos a ver si lo encuentro. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Capítulo 10, versículo 24. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjense lo que hizo Cornelio. Pedro viene a predicarme, Pedro viene hablando porque el Señor me ha hablado a mí. Él no sabe qué Señor es. Él no conocía a Jesucristo, pero había oído la voz y aceptó el mandato. Y lo mandó a buscar. Y dijo, era tan bueno este hombre que dijo, no, yo voy a invitar a mis parientes y mis amigos más íntimos. Y había un tremendo grupo ahí. Él no dijo que voy a quedar solo. Él actuó por obra del Espíritu Santo también, como un evangelista. Convocó a su círculo más íntimo. ¡Qué bueno! Eso hizo Cornelio. Eso hizo Cornelio. Entonces viene Pedro y le habla. Y le comienza a hablarle de Jesucristo. Dice, por medio de Jesucristo, vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió y dio poder a Jesús de Nazaret. Y hizo bienes y sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él. Y después habla de la resurrección. Y dice, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Gloria a Dios. Con la prédica de Pedro, dice,
todavía no había terminado la prédica y de repente toda esta gente gentiles que no conocían nada de Jesucristo comenzaron a hablar de él. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Es grandioso el Señor. La palabra de Dios surtiendo efecto en ellos, solamente con el conocimiento de la palabra. Y ellos, dice el mismo capítulo, que fueron bautizados. Y eso que trajo, que Pedro tuvo que ir a la iglesia de Jerusalén a dar un informe. Y se quedaron sorprendidos los discípulos en la iglesia de que a los gentiles también allá le había llegado la salvación, habían recibido el Espíritu Santo. Y en ese momento entonces que ellos se comienzan a dar cuenta que el propósito de Jesús al venir a la tierra era darle salvación a todos, sin distintivo de personas, sin distintivo de raza, de color, para todo el mundo, que la salvación es para todos. En ese momento los apóstoles mandan a mensajeros y la iglesia sigue creciendo y llegan a Antioquía. Habían sido esparcidos aparte después de la persecución contra Esteban y pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no solo hablando la palabra de Dios, sino solo a los judíos. Fíjense, cuando son esparcidos, son los mismos judíos que salen a esparcir la palabra. ¿Pero a dónde iban ellos? A predicarle a los judíos, todavía no conocían lo que había pasado con Cornelio. Y se habían regado por toda Asia Menor, a todo lugar. Pero le predicaban solo a los judíos. La misma forma de trabajo de Pablo. Pablo, a donde quiera que iba, a donde primero llegaba era la sinagoga. Y ahí expresaba, ahí veía cuál era el sentir de los judíos. Y decidía si seguir con ellos o si seguía más adelante. Siempre seguía más adelante. Y los gentiles, los judíos, una parte rechazaban y los gentiles, una parte aceptaban a Jesucristo como Señor y Salvador. Y aquí en Antioquía es el lugar donde por primera vez se le denomina a los seguidores de Jesús como cristianos. Eso todos lo sabemos. Pero pasa, al fin mismo cuando comienza a crecer la iglesia, que se expande más, el rey Herodes quería congraciarse con uno del Sanedrín. Y aquí en el capítulo 12 vemos que comienza una persecución más fuerte. Antes no se persiguió a los apóstoles, ni al círculo íntimo de Jesús, sino a los de abajo. Pero ahora Herodes dice, no, vamos a golpear. Dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Y aquí vemos ya, sabemos la historia, cuando Pedro lo llevan a la cárcel para juzgarlo el otro día, y un ángel del Señor se le aparece, estando él encadenado, le suelta la cadena, él como un sueño, se quita la cadena, se pone sus sandalias, se ciñe su vestido y sale con el ángel, las puertas se van abriendo. Un milagro del Señor. Mientras él estaba preso, toda la iglesia oraba por él. Dice que cuando él sale, se dirige donde estaban los hermanos y toca la puerta. ¿Y qué pasa? La chica que va a hablar, abrirlo, ve y dice, ¡uy! Se manda corriendo. ¿Y qué pensaban los discípulos que estaban orando? Era el ángel. El ángel era el espíritu de él que no lo habían matado. Era lo que pensaban. Y Pedro siguió tumbando la puerta de que fueron abrieron. Y cuando llegó, los entraron y él explicó lo que había pasado. Dios lo liberó. Dios lo liberó. Es un gran milagro. Pero hoy también Dios libera a muchas personas.
a los que nosotros le podemos predicar la palabra, los libera de la esclavitud del pecado. Así como le liberó a Pedro de las cadenas que tenían. Las cadenas del pecado son a veces mucho más fuertes que las cadenas de hierro que le ponen. ¿Cuántas personas hoy en día están necesitadas de recibir la palabra del Señor? Tenemos un mundo por delante. Un mundo por delante para predicar la palabra de Dios. Rafa, quería añadir algo que dijiste acerca de que la salvación que Dios provee es para todos, sin hacer acepción de personas. Deuteronomio 23 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Y cuando vas a la persona del etíope, sí, era un eunuco, y que él subía a Jerusalén para adorar, pero él nunca iba a pertenecer al pueblo del Señor. Pero en la gracia del Señor, este personaje es acepto dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Y estaba dispuesto, ¿verdad?, a creer y ser bautizado. Y después tienes la parte de Cornelio, que para los judíos, los romanos, era una persona totalmente desagradable y era una persona temerosa de Dios, que posiblemente, según los fariseos, nunca iba a pertenecer al pueblo de Dios. Pues lo mismo ocurre por medio de Pedro. Se le presenta el Evangelio y se convierte. Así que se están presentando estos dos grupos de personas que dentro de la gracia de Dios van a ser aceptos, pero dentro de la ley o dentro de la interpretación de los fariseos, ninguno de ellos iba a ser acepto delante de Dios. No, sí, muy buen punto, hermano. La verdad es que yo sé que a los judíos les dio mucha lucha en reconocer que la salvación era para todos. Porque es como digamos, bueno, no, aquí nosotros somos los, qué sé yo, los santos. Pero si vienen otros santos, quizás nos pongamos celosos. Correcto. La gente que tiene privilegio no quiere que llegue alguien más. Eso es normal en el mundo. Y eso fue lo que pasó con los judíos, pero lo aceptaron. Entonces, Bernabé estaba dirigiendo su iglesia, lo mandaron los apóstoles a Bernabé a Antioquía y decidieron seguir su trabajo misionero. Y Bernabé, aquí entra Pablo en acción, dice: no, vamos a mandar a buscar a Saulo de Tarso, porque ya había oído de él. Y llama a Pablo. Aquí es Pablo y Bernabé. Pero a partir de ahí después se convierte todo al revés. Pablo y Bernabé. El principal era Bernabé. Había sido enviado directamente por los apóstoles de Antioquía. Pero él llama a Pablo y comienzan a su trabajo en toda parte. Y entonces se van a Iconio, ahí apedrean a Pablo. Pablo pasa por todo tipo de problemas. Y viene un problema grave, que es básico que nosotros conozcamos, que es lo mismo que tú acabas de decir ahora. Que vienen los judaizantes. Resulta que Pablo va y encuentra que algunos de las personas que salieron de Jerusalén a predicar la palabra están obligando a que se lleven todos los preceptos de la ley. Y le están diciendo a los nuevos convertidos que no, que tienen que guardar la ley también. Y Pablo entra en contradicción con ellos. En el capítulo 15 podemos ver que decían: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda con ellos, no pequeña, o sea muy grande, se mandó a que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, en el concilio, se decide qué es lo que se le debe pedir a los nuevos convertidos. Pero fíjense, los judíos no podían cumplir la ley, y ellos lo sabían. Y estaban exigiéndole a los nuevos convertidos que no eran judíos, que tenían que cumplir los ritos de la ley. Y nos preguntamos, ¿y la verdad serían enviados de Cristo eso? Porque estaban creando una confusión tremenda.
estaban provocando que muchas personas quizás no siguieran a Jesucristo. Estaban provocando que algunos se arrepintieran de seguir el camino, porque le estaban imponiendo cargas que ellos mismos no podían soportar. En el Concilio de Jerusalén, que fue algo muy importante, se dio un paso hacia adelante para aceptar a todos los gentiles. Ellos resuelven, en el capítulo 15, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de 1, contaminación de los ídolos, 2, de fornicación, y 3, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que lo predique, donde él ha ido cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé para que le dieran las nuevas nuevas a todo el mundo, que la ley decía que a esos nuevos convertidos se apartaran solamente, básicamente, de esas tres cosas: contaminación, fornicación y lavado de sangre. Y eso trae muchas preguntas. Y nada más eran esas tres cosas. Y todas las demás: fornicación, contaminación y apartarse de los ídolos. Pero claro, todas las demás cosas estaban sobreentendidas. ¿Cuáles eran estas tres primeras cosas? La gente no entendía qué era eso, lo que todo el mundo andaba sacrificando de los ídolos. Y decía la palabra que no coman de los sacrificados de los ídolos. Que no cometieran fornicación, básicamente. La fornicación era un pecado, que no era pecado para la gente, era algo normal. El pecado de la fornicación, como lo hoy en día en la mayoría de las personas. Muchísimas personas que consideran que no tienen ningún tipo de pecado tener relaciones con otra persona que no sea su esposo, su esposa, hoy en día. Y cada día es una idea más extendida. Yo me sorprendí en algún país que fui que nunca había oído la palabra de amigo con derecho. Y pregunté, ¿qué significa amigo con derecho? Y dice, dos personas que son amigos, pero tienen relaciones, sin ningún compromiso. Será algo más liberal todavía. Porque otros yo había oído, tenían relación y tenían cierto tipo de relación, no solamente se reunían para lo sexual. Pero aquí estamos hablando que no, que son amigos, que no tienen ningún compromiso y que pueden tener relaciones sexuales. Amigos con compromiso. ¿Ya han oído hablar de eso, no? Entonces de ahí pasamos. El primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Y eso estaba ya en el capítulo 13, que ya lo pasamos por delante, el concilio en Jerusalén. Y después viene, que aquí se manda entonces el concilio a Pablo y a Bernabé juntarse con un grupo de personas y para predicarle y qué debían de decir lo que se había determinado de apartarse de esas tres cosas a los nuevos convertidos. Pablo fue encarcelado en Filipo, fue apedreado en Listra, fue buscado en muchísimos lugares para ser asesinado. ¿Por qué? Y por eso querían matarlo, querían asesinarlo. Ese es el tiempo de que ya terminamos. Por último, hermano, Pablo se unió con Sila, dejó a Bernabé y comenzó a predicar con Sila. Fue a Corinto, que es un lugar muy grande, donde allí se encontró con un judío llamado Aquila, y que venía con Priscila, su mujer, y ahí hicieron una gran obra. Después se fueron a Éfeso, y ahí fundó la iglesia, todas las iglesias del Medio Oriente. El trabajo de Pablo fue un trabajo fenomenal, dirigido directamente por el Espíritu Santo, hasta que lo cogen preso. Y aquí con esto vamos a terminar. Después que viajó a Macedonia,
lo toman preso a Pablo y él decide, para evitar que lo puedan asesinar, que apela a César, porque lo estaban acusando y quería matarlo. Entonces lo llevan ante el gobernador Festo y el rey Agripa en ese entonces estaba visitando a Festo y llaman a Pablo para que Pablo testifique. ¿Y qué es lo que le pasa? Y Pablo entonces comienza a hablarles, estamos hablando del capítulo 27 ya, que él apeló a César. Entonces Agripa dijo a Pablo, al capítulo 26, se te permite hablar por ti mismo. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó a hacer su defensa. Comenzó con algo muy especial, una forma muy clásica de defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que hoy haya de defenderme delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por cual te ruego que me oigas con paciencia. Y él comienza ante el rey Agripa y el gobernador Festo a relatarle toda su vida, cómo era él, el perseguidor que era, cómo fue su conversión, cómo había obedecido la visión que Dios le había dado, y al final él persuade, él le habla a Festo y le habla a Agripa. Entonces Festo, después que tenía ya, me imagino que 40 minutos Pablo hablando, porque ya se sentía molesto, quizá porque estaba recibiendo la verdad del Evangelio, Festo le dice esta palabra a Pablo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y él le contestó: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey Agripa, que estaba ahí, sabe esta cosa, porque no pienso que ignora nada de esto. Entonces se va hacia el rey. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que cree. Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo: un poco me persuades acerca de Pablo. Después que Festo no conocía la palabra, pero Agripa sí, porque era judío. Y después que oyó todo lo que le dijo Pablo, su mundanalidad que tenía fue más fuerte que el convencimiento de la palabra. Por poco me convence Pablo a ser cristiano. ¿Cuánta gente tenemos hoy en día que ha sucedido eso mismo? Son personas que nosotros le estamos hablando siempre de la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, y están en dos salas. ¿Y a dónde van esas personas? A ningún lado. ¿Cómo dice el Señor que debemos ser? ¿Frío o caliente? ¿Qué va a pasar a los tibios? Lo va a vomitar de su boca. Y Agripa aquí demuestra que era un tibio. Él sabía que todo lo que Pablo había dicho era verdad, porque él tenía que tener conocimiento de todo. Tenía que haber oído de Jesús, tenía que haber oído de todos los milagros y sanidades que hizo Jesús, tenía que haber oído de la resurrección, y esa es la base de Pablo, la prédica de la resurrección de Jesucristo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que predicar. Jesucristo estuvo en la tierra, murió y padeció en la cruz, pero resucitó. Si no hubiese resucitado, van afuera toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra creencia. Agripa no se quiso dejar convencer. Pero a todas esas personas nosotros tenemos que seguir insistiendo. El libro de Hechos es un resumen de toda la obra del Espíritu Santo a través de los discípulos y de los apóstoles de Jesús. Pero ese libro no termina
Aquí termina diciendo que Pablo estaba en una casa alquilada predicando la palabra. Dice que tenía 2 años predicando la palabra de la casa alquilada y un soldado y lo tutoriaba. No estaba ni siquiera preso. Y no termina el libro de Hechos, porque Lucas, muy probablemente allá en el cielo, sigue escribiendo en el libro de Hechos. Los hechos de los apóstoles, los hechos que nosotros estamos haciendo ahora, la enseñanza, la prédica de cada uno de nosotros. Eso también se están escribiendo. Y tenemos que seguir la palabra que Dios nos mandó. Y por todo el mundo a predicar su palabra y a ser discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esa es nuestra misión. Sigamos escribiendo el libro de este mundo. Pongámonos de pie. Yo voy a pedir a mi hermano Cristian que dé una oración al Señor, dándole gracias por el privilegio que tenemos de poder predicar la palabra de Dios.